Hola, buenas a todos y bienvenidos a mi conferencia sobre la neurogénesis en el cerebro humano. Para empezar, me gustaría introducirles al concepto de la neurogénesis. La neurogénesis es la capacidad del cerebro de crear nuevas células llamadas neuronas. Durante muchos años se creía que el cerebro tenía una capacidad limitada para producir nuevas neuronas durante el desarrollo embrionario y la infancia. Derivada de esta concepción surgía la idea de que durante la vida se iban muriendo las neuronas y que la vejez era fruto de esta pérdida neuronal estática e inamovible. Nuevas y recientes investigaciones han desafiado las concepciones tradicionales y han abierto nuevas perspectivas en el campo de la neurociencia. Estas investigaciones están generando grandes esperanzas en el tratamiento de enfermedades neurológicas y en el ámbito de la salud mental y el envejecimiento. Uno de los principales avances en la comprensión de la neurogénesis adulta es el descubrimiento de células madre neurales situadas en distintos nichos específicos con la capacidad de especializarse y diferenciarse y convertirse en diferentes células neurales, incluyendo neuronas. De esta forma se transforma el cerebro en un órgano dinámico y adaptable según el contexto y las actividades que se desarrollen en el contexto de la vida diaria. Estas actividades que modulan el cerebro incluyen el entrenamiento cognitivo, la actividad física, la vida emocional y la riqueza de estimulación del entorno, lo que se considera un entorno enriquecido. Según esta perspectiva, se idealiza el cerebro como un músculo con capacidad para adaptarse a las necesidades de cada contexto. Por ende, al dotar a nuestra vida diaria de actividades físicas, intelectuales, meditativas, emocionales, estas van a estimular nuestro cerebro para que se configure. En analogía a las filosofías taoístas, que hacen referencia al movimiento como sinónimo de vida y la quietud de muerte, estimular el cerebro se convierte en una herramienta para la salud y la no estimulación de éste se convierte en preámbulo de la decrepitud. Por eso y de ahí la importancia de cuidarnos con hábitos saludables que estimulen la activación y el funcionamiento de nuestro cerebro. Sintetizando estos conceptos, podemos asegurar que el cerebro se transforma y se modula según los estímulos que le demos. Y me gustaría añadir una opinión personal. Estos estímulos que transforman al cerebro son las emociones que experimentamos de nuestra percepción del mundo y de los sentimientos que lo transmiten nuestros seres más cercanos, también los alimentos que comemos y sus composiciones químicas, son la actividad física y cognitiva, el orden, la limpieza de nuestros hogares, nuestros pensamientos y nuestros valores. De ahí la importancia del contexto. Ahora vamos a hablarles de una zona muy importante del cerebro en relación a la neurogénesis. Esta zona es el conocido hipocampo. Esta estructura es clave para la memoria y el aprendizaje y es una zona que ha sido investigada. ¿Y los resultados de tales investigaciones? Pues que señalan que el hipocampo adulto continúa generando nuevas neuronas a lo largo de la vida. Fenómeno conocido como neurogénesis hipocampal. Y bueno, ahora parece ser que sí, que señalan muchas investigaciones que sí, otras que no. Ya hablaremos, próximamente vamos a hablar de las diferentes perspectivas y de la cierta controversia que hay al respecto. Entonces, estas neuronas son importantes. ¿Por qué? Pues para la plasticidad sináptica y porque se han sugerido que desempeñan un papel crucial en la adquisición y el almacenamiento de la información en la memoria. La neurogénesis no solo se produce en el hipocampo. La corteza olfativa y la corteza prefrontal también participan de estas y ahora veremos de qué manera. La neurogénesis en la corteza olfativa implica la capacidad de adquisición, procesamiento, diferenciación y almacenamiento de los olores. La corteza prefrontal, región involucrada en la toma de decisiones, la regulación emocional y la planificación, muestra evidencia de neurogénesis. En esta zona, la regeneración neuronal puede influir en la plasticidad sináptica y en la conectividad neural, mejorando las habilidades cognitivas y emocionales. Se ha sugerido que la incorporación de células neurales en la corteza prefrontal puede contribuir a la flexibilidad conectiva, a la adaptación al cambio y la regulación emocional. Segundo apartado, la caída de un dogma. Resulta que a partir de los años 60, en los años 60 del siglo pasado,
se pensaba que después del nacimiento del ser humano no se producían nuevas neuronas. Sin embargo, con técnicas de marcadores de proliferación en trabajos con ratones entre 1960 y 1970, se ve que estos marcadores identifican células que proliferan en áreas concretas del cerebro de los ratones, utilizando marcadores de doble cortina que indican que son células inmaduras. Y luego hablaremos de la controversia de la doble cortina y qué pasa si existe célula inmadura, qué significa, si significa que eso quiere decir que ha habido neurogénesis o si puede ser otro motivo el hecho de encontrar este tipo de células inmaduras. A partir de 1980 se empezó a aceptar la existencia de neurogénesis a partir de después del nacimiento, al menos en ratones. Existe esta neurogénesis en los ventrículos laterales y migran hacia el bulbo olfatorio. Es decir, que hay una neurogénesis que parece que se produce en los ventrículos laterales y estas células que han sido producidas, es decir, células hijas, estas células se dirigen hacia el bulbo olfatorio. La segunda zona donde se puede asegurar existe la neurogénesis es en el giro dentado del hipocampo, donde habitan las células madres y las células hijas, es decir, en esta zona no hay migración. Estas zonas del giro dentado del hipocampo son zonas relacionadas con el aprendizaje. Entonces, tenemos dos tipos de zona. El bulbo olfatorio, que es una zona donde las células madres no están, sino que vienen de los ventrículos laterales, y las células madres de los ventrículos laterales pues generan unas células hijas que migran hacia el bulbo olfatorio. En cambio, en el giro dentado del hipocampo, las células madres y las células hijas cohabitan conjuntamente. En la siguiente diapositiva, que corresponde a los ventrículos laterales, se puede ver cómo las células A migran hacia el bulbo olfatorio, formando unas cadenas que están envueltas por células B de tipo astrocitario. En rojo, el camino migrador de las células que migran y en azul los astrocitos que forman el heliotubo. La neurogénesis desde el ventrículo lateral hasta el bulbo olfatorio en ratones, podríamos definir esta segunda parte. Del ratón al ser humano. Bueno, pues hay que ir con cuidado, porque se pretende hacer un paralelismo entre ratones y humanos. Y bueno, no siempre lo que le sucede al ratón es lo que le sucede al humano. Entonces ahí es donde empieza a haber la controversia, ¿no? Porque todo lo que le sucede al ratón se puede paralelizar y decir, no, en paralelo al humano también entonces. Bueno, ahora veremos qué pasa. Lo que pasa es que, de entrada, el cerebro del ratón y el humano son bastante diferentes, ya no solo en tamaño, sino también en algunas partes estructurales. Por ejemplo, y también luego otro tema, es que tú a los ratones se les sacrifica en función de los intereses de los experimentos. Entonces tú cuando te interesa matarlo, porque ha pasado 2 semanas, lo matas y lo diseminas del cerebro. Entonces tienes el momento que te interesa investigar. Claro, esto no se puede hacer en humanos. Luego otra cosa es que los ratones están en unas salas, en unas jaulas, y están controlados, totalmente controlados. Tú puedes saber exactamente qué hace un ratón, pero un humano, tú puedes decir, come esto, come lo otro. Tu ratón le das la dieta exacta y controlas las variables exactas. El ser humano no es tan fácil. Otro problema que hay es que es el tema del postmortem. El cerebro se degrada y puede dar falsos positivos. Una vez muerto se va degradando eso y no sabes muy bien si esta es una cosa que ha pasado naturalmente o si es debida al postmortem, ¿no? Una de las diferencias más marcadas es la organización de la zona subventricular en ratones y humanos. Una de las diferencias más marcadas es la organización de la zona subventricular en ratones y humanos. En el ratón están las células ependimarias y una capa hipocelular que no existe en los humanos. Por lo tanto, hay una capa de células migratorias que está ausente. Parece que en humanos no se han encontrado migración hacia el bulbo olfatorio en edades adultas. Ya empezamos. Actualmente hay una controversia respecto a si existe neurogénesis. Algunas investigaciones indican que sí y otras que no.
Aún así, en las etapas lactantes sí que se ha observado migraciones hacia el bulbo olfatorio y hacia el córtex prefrontal. Y aquí pues podéis ver la siguiente foto en la que se observan las migraciones en los arcos que no tienen los ratones. Vale, continuamos. Estudios más importantes. Pues mira, de entrada, los estudios de Erickson en el año 1998. Luego los estudios de Sorrells et al. También en 2018 y Boldrini et al. 2018 también. Y también tenemos aquí el estudio de Moreno Jiménez et al. En el 2019. Hay varios estudios, luego también otro que hablaré luego de la relación del deporte con la neurogénesis. Vale, pues en relación al estudio de Erickson en el año 98, la neurogénesis en el hipocampo adulto humano. Pues te comenta, aún no se han demostrado la génesis de nuevas células, incluidas neuronas, en el cerebro humano adulto. O sea, ya empezamos mal en este estudio. Bueno, mal, con respecto a nuestras expectativas, ¿no? Este estudio se llevó a cabo para investigar si la neurogénesis se produce en el cerebro humano adulto, en regiones previamente indicadas como neurogénicas en roedores y en monos adultos. Es decir, ya aquí en los monos, en los ratones sí que hubo, pero en humanos parece ser que aquí no lo afirman. Se obtuvo tejido cerebral humano post-mortem de pacientes que habían sido tratados con el análogo de la timidina, la bromodexoxiuribina, que etiqueta el ADN durante la fase S, utilizando marcaje inmunofluorescente para bromodexoxiuribina y para uno de los marcadores neurales. Demostramos que las nuevas neuronas, tal y como se definen por estos marcadores, se generan a partir de células progenitoras en división en el giro dentado de adultos. Nuestros resultados indican además que el hipocampo humano conserva su capacidad para generar neuronas durante toda la vida. Entonces, en este estudio, Erickson publica que en el giro dentado había neurogénesis y que esto implica que hay neuronas madres que responden a la pérdida y regeneran nuestra memoria y nuestro aprendizaje. Sin embargo, luego, Sorrells et al. En el 2018 dicen la zona subgranular del giro dentado del hipocampo de los mamíferos adultos se siguen generando nuevas neuronas. Este confirma el hecho de que hay nuevas neuronas. Este proceso se ha relacionado con el aprendizaje y la memoria, el estrés y el ejercicio, y se cree que se altera en las enfermedades neurológicas. En humanos, algunos estudios han sugerido que se añaden cientos de neuronas nuevas al giro dentado adulto cada día, mientras que otros estudios encuentran mucho menos neuronas supuestamente nuevas. A pesar de estas discrepancias, en general se cree que el hipocampo humano adulto sigue generando nuevas neuronas. Aquí demostramos que una población definida de células progenitoras no se une en la zona subgranular durante el desarrollo fetal o postnatal humano. También observamos que el número de progenitores proliferantes y neuronas jóvenes en el giro dentado disminuye bruscamente durante el primer año de vida, que solo se observan unas pocas neuronas jóvenes aisladas a los 7 a los 13 años de edad. En pacientes adultos con epilepsia y adultos sanos no se detectaron neuronas jóvenes en el giro dentado. En el hipocampo del mono se observó una proliferación de neuronas en la zona subgranular en la vida postnatal temprana, pero esta disminuyó durante el desarrollo infantil a medida que disminuía la neurogénesis. Concluimos que el reclutamiento de neuronas jóvenes en el hipocampo de los primates disminuye rápidamente de los primeros años de vida y que la neurogénesis en el giro dentado no continúa o es extremadamente rara en los humanos adultos. El declive temprano de la neurogénesis hipocampal plantea preguntas sobre cómo la función del giro dentado difiere entre los humanos y otras especies en las que se conserva la neurogénesis hipocampal adulta. Entonces, claro, en este estudio dijeron que no había neurogénesis en el giro dentado, que las células que aparecían inmaduras son células que migraron en la época de lactancia y que se quedaron inmaduras, es decir, durmientes, y estas confunden los resultados.